En el Salmo 100, versículo 5 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Jehová es bueno, no importa cuántas veces nosotros en nuestra carnalidad podamos fallarles. Jehová busca que dentro de nosotros haya un corazón humilde, un corazón dispuesto a cambiar, un corazón dispuesto a darle lugar al Señor para transformar nuestras vidas. El Señor es grande en misericordia, su misericordia es para siempre, dice su palabra. El Señor busca que nosotros ante las fallas no nos rindamos, no nos demos por vencidos, sino que seamos creyentes, hijos de Dios perseverantes. Su verdad es por todas las generaciones. La palabra del Señor dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. No importa cuántas veces nosotros podamos fallar o tropezar, el Señor siempre estará allí para extendernos su mano, para decirnos: ven, hijo mío, yo te ayudaré a levantarte. Va a extender su mano y nos va a ayudar a seguir avanzando, perseverando en nuestro día a día, en nuestra vida cristiana, para un día alcanzar nuestra corona de vida. Bienvenidos a este culto. Regocijémonos todos juntos desde nuestros hogares y dejemos que el Señor se glorifique en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores allí, amén. Y podemos decirle: Dios, tú eres un Dios increíble, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble,
Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos una vez más. Es un día precioso, un día de bendición. Siempre tenemos que tener en cuenta que los días que Dios nos ha regalado son días bendecidos por Él. Dios sigue teniendo el dominio, el control de nuestra vida y de este mundo. Yo quisiera felicitarles por haber participado, todos aquellos que pudieron participar en la Santa Cena. Sé que no es cómodo, no era nuestra costumbre celebrarla a esta distancia, pero tuvimos que hacerlo. Creo que el tiempo había pasado y teníamos que renovar, quizás no 100%, pero algo nuestra comunión con Dios a través de la Santa Cena. Así que quiero felicitarle y aquellos que no pudieron por una u otra razón estar allí, pues vendrá una segunda oportunidad y yo le pido que la aproveche. Lo poco que podamos hacer para nuestro Dios, para servirle, eso que se hace con amor es bendecido por nuestro Dios. Así que por lo tanto, yo estoy consciente que Dios nos bendijo, Dios bendijo su vida, Dios bendijo su casa y a los suyos, su familia, su casa está bendecida por nuestro Rey. Bien, pensando siempre en la época que estamos viviendo, yo repito, he creído que estamos en la recta final de este mundo. El mundo, el hombre se está acostumbrando a ver cosas sobrenaturales que vienen, causan un grado de dolor, tristeza, pánico, pasan la ola, como que todo vuelve a la normalidad. Pero para mí son advertencias de Dios, primero para su iglesia. Nosotros, su iglesia, todos los que tienen a Cristo Jesús en su corazón, son la iglesia del Señor. Y por lo tanto, la iglesia debe estar despierta en cuanto a todas estas señales que se están dando en el mundo entero y vivir preparada. Y por lo tanto también el mundo, Dios quiera que puedan ver que hay un Dios en los cielos que sigue teniendo el dominio, el control, y que muchos despierten para hacer la voluntad de Dios. Y debido a eso, siempre estoy pensando en nosotros mismos, porque debemos de vivir en santidad, libre de todo obstáculo que impida la salvación de nuestras vidas. Por tanto, yo sé que recibí de parte de Dios hace más de unos 20 días el sentir de hablar sobre el perdón. El perdón que nosotros debemos de practicar en esta tierra. El perdón, pues, es una de las bendiciones maravillosas, gloriosas que nosotros hoy en día hemos recibido de parte de Dios. Y por lo tanto, Dios, entendiendo y sabiendo que la situación en el mundo entero, todo lo que se da, aún dentro de la casa de Dios, aún dentro de los familiares, nos causamos fricciones, por lo cual muchas veces quedamos heridos, lastimados, lastimamos a otros, y si no prestamos atención a estos inconvenientes de la vida, podemos fallarle a nuestro Rey. Y hay tantas cosas pues que ocasionan un malestar en la vida de uno y desagradable delante de Dios. Y una de las cosas que quiero que vivamos y practiquemos, sigamos viviendo y practicándolo, es el perdón. Por lo tanto, en Mateo 18, el verso 21 al 35, dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas
con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Observe la reacción. No quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se estremecieron, entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Muy bien. Quisiera tratar como tema la importancia del perdón. Es probable que en esta parábola Pedro, discípulo, actuaba como el portavoz del grupo. Usted ve que él fue el que salió, según el verso 21, se le acerca al Señor y comienza a hacerle pregunta: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano si peca contra mí? A mí me llamó la atención si peca contra mí, porque leyendo el verso 15 de este mismo capítulo, Mateo 14, 15, Jesús mismo dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti. O sea, cuando Jesús lo dijo, es porque estas cosas van a suceder. No es una casualidad que está escrito, ni tampoco por si acaso. Estas cosas, en lo poquito que he podido entender, me he dado cuenta que lo que Jesús ha hablado para advertir, para instruir, todas las cosas suceden en un momento dado, a veces con quien uno menos espera. Pero Pedro fue el que sale por delante y le pregunta a Jesús cuántas veces era necesario, más que todo, como quien dice, perdonar a un compañero creyente. Y pareciera que el corazón de Pedro era muy generoso, que él mismo propone en el verso, hasta como quien dice 7 veces. Este número 7, en este caso, podemos verlo de esta forma. Propuso 7 veces. ¿Por qué Pedro propuso 7 veces? Es que los fariseos, por así decirlo, los rabínicos, prácticamente ellos iban más allá del límite del perdón, que era 3 veces. O sea, los rabinos enseñaban para esa época que debían perdonar 3 veces a un ofensor. Y Pedro preguntó si hasta 7 veces, vamos a decir que el número perfecto, pero la enseñanza que ellos tenían era que aún
a alguien que le ofendía 3 veces, 3 veces. Pero Jesús le contestó en el verso 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. O sea, en otras palabras, yo debo estar preparado. Usted debe de estar preparado o preparada prácticamente para perdonar, como se dice, bastante, mucho, 70 veces 7. Y con esto yo entiendo que no debiéramos ni siquiera llevar la cuenta de las veces que perdonamos a alguien, porque yo creo que algunos han perdido la cuenta ya. Comenzaron, va 1, va 2, van 3 y ya se van cansando, se molestan rápidamente, es normal. Pero estoy hablando a la iglesia después que conoce a su Señor, al Salvador, al que nos perdonó. Y para no hacernos daño, ni siquiera debemos de llevar la cuenta de cuántas veces debemos de perdonar o hemos de perdonar. No, debemos perdonar siempre a los que se arrepienten de verdad, a los que prácticamente lo hacen con un corazón sincero. No importa las veces, no importa. En otras palabras, prepárese en una relación con Dios, en una comunión con Dios, que le vaya ayudando para cuando estas cosas sucedan. No porque es el plan de Dios que eso esté pasando con usted, ni es el deseo de Dios, ni tampoco el suyo. Y le voy a decir, ni tampoco del ofensor muchas veces. Tampoco. Lo digo porque esta experiencia la vivimos mucho. Fallamos, cometemos errores, aún todavía. Imagínense que si a mí me llevaran las cuentas, yo no sé cuántas fueran. Pero gracias a Dios que hemos aprendido que estas cosas no hay que ir anotando en un librito cuántas veces he tenido que pedir perdón para ser perdonado. Tampoco debemos enseñar como los rabinos que dado que Dios había perdonado 3 veces a los enemigos, porque lo que resulta es que los rabinos citaban a Amós en el capítulo 1, el verso 3, el 6, el verso 9, 11 y 13, nos da una idea de por qué los rabinos citaban y enseñaban que 3 veces, porque prácticamente una 4ª vez, pues ya como que Dios no perdonaba. Entonces ellos 3 veces Dios había perdonado las naciones enemigas, y una 4ª vez, entonces ya como que no se merecían perdón. Entonces ellos enseñaban eso. El perdón de Dios no es el resultado directo de nuestro acto de perdonar. No es el resultado de perdonar a otros, sino que está basado, el perdón de Dios está basado en nuestro entendimiento del significado del perdón. O sea, cuando yo entiendo lo que significa el perdón, entonces yo puedo recibir el perdón de parte de Dios. Entiendo por qué Dios me perdonó. Ahora, Efesios 4:32 dice, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Note usted, yo entiendo que yo fui perdonado porque yo creí en Jesucristo, pero no porque yo perdoné. No, fue porque puse mi fe en Jesucristo. Dios no nos perdona porque perdonamos a otros. No nos perdona por eso, sino por su gran misericordia. Su gran misericordia. Entonces, Dios prácticamente nos está diciendo
que nosotros debemos estar dispuestos a perdonar aún a los que nos hacen, como se dice, el peor daño en esta tierra. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo dispuesto a perdonar aún a los que le crucificaron. Mire usted, Él se preparó, Él estaba preparado para perdonar aún a los que le crucificaron. Así que, ya que hemos sido perdonados, porque usted está perdonado todos sus pecados, usted que creyó en Jesucristo, que le aceptó como su Señor y Salvador, que le pidió perdón por sus pecados, Cristo le perdonó. Pero Él quiere que, ya que nosotros recibimos su perdón, Él quiere que actuemos de igual modo con otras personas. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué le parece, hermano? Qué bonito es tener la guía de Dios para nosotros cumplir con Él en muchas cosas, pero en este momento Él nos está enseñando sobre el perdón. Ahora algunos dirán: a mí me cuesta perdonar. Recuerde que Cristo le perdonó, y aún así dice: a mí me cuesta perdonar a otro. Yo le voy a mencionar dos claves sencillas. Número 1, recuerda lo mucho que Dios te perdonó. Recuérdalo, es para que tú puedas darte cuenta de dónde Dios te sacó. Todo lo que te perdonó. Te dirás: me sigue costando. Es difícil perdonar a alguien que se ha equivocado un poco. Cuando Dios a ti te ha perdonado tanto, hermano. Pero yo quiero decirte acerca de un testimonio de un joven creyente. Escuché este testimonio y me impactó, porque el testimonio ese joven buscaba no fallarle al Señor. Se dice que este joven, Dios le perdonó, lo encontró como un indigente. Entonces, cuando él fue perdonado, Dios lo transforma, pero él tomó su ropa, su calzado, todo lo que él tenía en ese momento encima, y lo guardó en un ataúd. Y un día llega un hermano y se da cuenta que en ese ataúd él tenía esa ropa andrajosa. Usted puede tener una idea. Y le pregunta al joven por qué él guardaba eso. Y él contestó así de sencillo: cuando yo me siento débil, yo vengo y abro ese cofre y yo observo la ropa que yo tenía cuando Cristo me alcanzó y me perdonó, me transformó y me hizo una nueva persona. Cuando yo observo eso, yo recibo esa fortaleza y digo: no voy a regresar. Y luego coge nueva fuerza. Por supuesto que sus fuerzas están en Dios. Entonces él recordaba de dónde Dios lo había sacado. Y eso es lo que usted y yo, si nos cuesta perdonar al ofensor, hagamos memoria dónde estábamos antes, cuando Cristo nos perdonó a nosotros, porque no merecíamos perdón. Recuerde que su perdón lo recibimos por misericordia. Una segunda idea: piense en el perdón y el amor infinito de Dios
que puede ayudarle a amar y perdonar a otros. Piense en ese amor de Dios y ese perdón que Él prácticamente te dio, y eso te puede hacer perdonar, te puede ayudar a perdonar al ofensor. Ahora, debido a la importancia del perdón, observemos lo siguiente en este pasaje. Número 1, la gracia ilimitada de Dios. La gracia ilimitada de Dios. En esta parábola vamos a ver 3 cosas sobresalientes, que es la que yo he observado. La gracia ilimitada de Dios. Versos 23 al 25 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Bien, cuando Jesús le contó a Pedro y los demás sobre la parábola que hablaba sobre la importancia del perdón, donde un rey decidió hacer cuentas con sus siervos. Uno de ellos debía al rey 10,000 talentos. Eran varios siervos que le estaban debiendo al rey en esta parábola. Y resulta que uno de ellos le debía 10,000 talentos. Según algunos estudiosos, eso está valorado en varios millones de dólares. Pero este siervo no tenía forma de pagar su deuda. No tenía ninguna posibilidad de pagar su deuda. Yo me imagino que el rey en un momento dado comenzó a ver la administración en su palacio y llamó a su tesorero para que le rindiera cuenta de cómo estaba el manejo de las finanzas. Así que ahí descubre que habían varios siervos que le estaban debiendo y va a poner la casa en orden. Yo creo, hermanos, que esto nosotros debemos de analizarlo, porque Dios quiere que nuestra casa esté en orden delante de Él, y la casa que hablo es nuestro corazón, nuestra vida, y por supuesto, si lo aplicamos literalmente, nuestro hogar, nuestra familia, en orden delante de Él. No teniendo forma de pagar su deuda, después que lo llama, conversa con él y le dice: debes tanto, esto es lo que ha pasado, el tiempo ha pasado, has sido infiel en esto. Entonces, no teniendo, el rey se enoja. Así que ordenó vender, según la Biblia, ordenó vender al deudor y su familia juntamente con sus posesiones. Eso es lo que nos dice el verso 25. Como no pudo pagar, ordenó su señor vender al mismo siervo y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Hermanos, Mateo 18:30, allí dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahí pasó algo. Pero, ¿qué es lo que yo quiero tratar de explicarle con esto? Es que en los tiempos bíblicos serían prácticamente, habían serias consecuencias que le esperaban a los que no podían pagar sus deudas. Serias consecuencias. El prestamista podía forzar al deudor y su familia a trabajar hasta que la deuda fuera cancelada. Él podía.
en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Antiguo Testamento, para esta época en que Jesús, de la época de la cual Jesús hablaba. Entonces, el deudor podía ir también a la cárcel, o su familia podía ser vendida en calidad de esclavo para ayudar a pagar la deuda. Se esperaba que el deudor, mientras estaba en prisión, pudiera vender sus propiedades o que sus familiares pagaran la deuda. Si no, él iba a permanecer en prisión el resto de su vida. Por eso fue que el rey mandó a ese siervo a la cárcel, porque él no tenía cómo pagar. Ahora, por ser la deuda tan grande, según el verso 24, eran 10,000 talentos. Y se habla, según el estudio, de millones. No dice una cifra, pero el hecho que fuera 1,000,000 es bastante para muchos. Para otros ya 1,000,000 es como si fueran quizás unos $1,000 conseguirlo. Pero para muchos, y más que todo como este siervo que no tenía, era mucho dinero. Según el verso 23, es probable que estos siervos fueran gobernadores de provincias. Gobernadores de provincias que debían entregar al rey el dinero producto de los impuestos. Así que una forma para el rey de recobrar el dinero perdido era vender los miembros de la familia del deudor como esclavos. El verso 26, entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquí comienza una escena, se puede decir que todos podemos actuar así en un momento dado, pero este siervo, cuando se dio cuenta que la orden del rey era que iba a meterlo preso, a venderlo a él, si era posible, vender su familia, vender todo lo que tenía para que cancelara la deuda, vino y se postró de rodilla delante del rey y prometió, suplicándole, le suplicó que tuviera paciencia con él, y le prometió pagar todo lo que debía. Si el rey, por supuesto, no ejecutaba el castigo. El rey tuvo entonces piedad del siervo deudor y canceló la enorme deuda. En otras palabras, el rey, según el verso 27, dice que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El rey fue movido a misericordia y le soltó, repito, y le perdonó toda la deuda. Qué bendición más grande que recibió este hombre. Hasta aquí yo quiero decirle, hay una bendición, hay regocijo en uno en saber que Dios a nosotros nos perdonó todos nuestros pecados. La deuda era tan grande e imposible de pagar. Nosotros, ningún hombre puede pagar, ni el mundo entero puede pagar la deuda de nuestros pecados hacia Dios. Solo la sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo puede perdonarnos esta deuda del pecado que practicábamos delante de Dios. Ahora, esta acción del perdón del rey a su siervo, porque le suplicó,
nos ilustra el perdón generoso y compasivo de Dios a un pecador, suplicando que debe a él un monto impagable. O sea, no había forma. Colosenses 2:13 y 14 dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Observe lo que Cristo también, lo que el Señor hizo por nosotros en la persona de Jesucristo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero nos dio vida, juntamente con Él, con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Y el verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros. Anulando el acta de los decretos que habían contra usted y contra mí. La frase anulando el acta de los decretos, la palabra griega que se traduce acta, se refiere al certificado de una deuda que se escribía a mano y por el cual un deudor reconocía su deuda. O sea, que cuando se adquirió una deuda, se escribía a mano el compromiso. La cosa es que cuando se le presentaba ese contrato o ese certificado de la adquisición de esa deuda, al él leer se daba cuenta que era su propia letra y podía reconocer que era cierto. Así que, hermanos, todas las personas deben a Dios una deuda por transgredir su ley o su palabra que les resulta imposible pagar en sí mismo. Los muertos espirituales no tienen capacidad alguna en sí mismo para vivificarse. Solo el perdón gratuito y completo de Dios, otorgado a pecadores culpables que depositan su fe en Jesucristo. La única forma de recibir perdón es cuando hemos depositado nuestra fe, hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Qué lindo es tener el perdón de nuestros pecados. Lo segundo que quiero recordarle en este día es lo absurdo de menospreciar esa gracia, porque es allí donde estamos cayendo en algo delicado. Verso 28 al 30 dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Repito lo absurdo de menospreciar esa gracia. Aquí, al salir el siervo de la presencia del rey, la Biblia dice con claridad que se encuentra con su consiervo, que le debía una pequeña cantidad de dinero, una pequeña, la que ese siervo le debía al rey, era grande la cantidad, pero cuando sale con su deuda perdonada y se encuentra el que le debe a él, pues la deuda para con él era pequeña. Y por supuesto que se esperaba que el siervo perdonara gustosamente la pequeña deuda, puesto que el rey le acababa de cancelar su enorme deuda. Le acababa de perdonar, pero mire con el corazón que salió de delante del rey, como dice uno, salió con sangre en los ojos.
Y él dice, yo voy a buscar a todos los que me deben a mí porque me tienen que pagar. Y cuando se encuentra el primero, en lugar de perdonar, el siervo agarró al hombre por el cuello y exigió el pago. Hágase la idea que lo agarran por la camisa, por el cuello, lo aprietan, lo sacuden, enojado, molesto, y le exige el pago, negándose a escuchar la súplica de ese siervo o del hombre. Se negó a escuchar lo que él también le había dicho a su rey, porque este siervo le pidió, le suplicó que tuviera paciencia con él, que se lo iba a pagar todo. Las mismas palabras que el primer deudor ante el rey utilizó. Ahora la está escuchando de alguien que le debía a él, pero él no quiso. Él no atendió esa súplica. ¿Y qué hizo? Lo arrojó en prisión. ¿De cuánto era la deuda? De 100 denarios aproximadamente. Se dice que era el salario de 3 meses. Era una cantidad insignificante en comparación con la cantidad que le había sido perdonada al siervo deudor de parte del rey. La súplica: ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Mire lo que le decía, lo mismo que él había dicho. Observe que el hombre perdonado escuchaba la misma súplica que él había hecho antes frente a su Señor, pero no tuvo compasión. La Biblia dice más, él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Usted sabe que eso es absurdo, porque menospreció lo que habían hecho con él. Él nunca trajo a memoria que él había sido perdonado. Y es ahí donde quiero darle un consejo. Acuérdate que Cristo te perdonó. Perdona a tus ofensores también. Perdónalos. Cristo nos dio la enseñanza sobre el perdón. Es muy valioso perdonar. Ahora, por no haber perdonado al que le debía 100, vamos a decir, pues 100 denarios, una pequeña deuda, algo insignificante, podemos también decir como punto número 3, el horroroso destino que espera a los que no perdonan. A los que no perdonan. El verso 31 al 35. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Todo lo que debía. Y por último, este texto dice aquí, así también, el verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, con nosotros, si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, es triste, es horroroso el destino que le espera a los que no perdonan a sus ofensores. En el verso 31 resalta la palabra consiervos, que se entristecieron. Quiero decirle que la falta de perdón es ofensiva para los demás creyentes, pero sobre todo ofende a Dios, quien castiga a sus hijos inmisericordes. Los castiga severamente. Note lo que dice
el rey: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. En el verso 33 le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Qué llamada de atención que le dio, y esas son las llamadas de atención que Dios nos hace a nosotros también. Porque escuchar al rey hablarle a su deudor de esta forma es como quien Dios está diciendo: ¿por qué tú no perdonas? Si yo te he perdonado todos tus pecados, todas tus ofensas. Perdona, aprende a perdonar. Al oír lo que el siervo había hecho, el rey ordenó que le encarcelaran hasta que pudiera pagar la deuda. El verso 34, observe lo que dice: el Señor enojado. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Oiga, la falta de perdón nuevamente nos ata. Un creyente que no haya perdonado al ofensor no es libre, está en peligro, y Dios no quiere eso. Dios está preparando, su iglesia te está preparando. Si no has perdonado, yo te aconsejo: busca la manera de perdonar a tu hermana, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tu hija, a tu hijo, a tu padre, a tu madre, al ofensor, pueda que no esté en casa, a tu jefe. Pero busca la manera de perdonar, porque hay un destino que causa mucho dolor para los que no perdonan. Ahora, porque nuestro Dios es santo y justo, Él siempre se enoja ante el pecado, incluyendo al de sus hijos. Hebreos 12, 5 al 11. Quiero ir al libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 5. Me gustaría leerles esos versos. El verso 5 al 11 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, ¿quién ama más a sus hijos? Les pregunto, y les voy a dar una explicación. ¿Quién ama más a sus hijos? ¿El padre que les permite tener lo que les causa daño, o el que los corrige, disciplina y castiga para ayudarle a aprender lo que es correcto? ¿Quién usted cree que ama más? A veces nosotros los hijos, creemos que porque el padre, nuestra madre, nos permite tener cosas, y aún ellos sabiendo que eso nos hace daño y nos dejan tenerlo, a veces uno piensa: ese sí me ama, él sí me quiere. Pero yo quiero
que como hijos entendamos esto. El padre que corrige a sus hijos, que los disciplina y lo castiga, ese padre ama, esa madre ama. Es cierto que no es agradable ser disciplinado, corregido por Dios. No es agradable, pero entendamos que la disciplina es un indicio del amor profundo por nosotros. Y cuando nuestros padres nos disciplinan es porque tienen un amor por nuestras vidas y ellos quieren evitarnos daños para el futuro. Así que cuando Dios nos corrige, tomémoslo como una prueba de su amor y pidámosle que nos muestre lo que está tratando de enseñarnos. Pidámosle eso. Ningún perdón que mostremos puede compararse con el perdón mostrado por Dios con nosotros. Perdona, es lo que Él nos pide, pero aún así, el perdón que Dios nos ha dado a nosotros no tiene comparación en esta tierra. En otras palabras, es pequeño lo que tienes que perdonar. Si no estamos dispuestos a perdonar de corazón a un hermano en la fe, no tendremos el perdón de Dios. No tendremos el perdón de Dios. En la Biblia nos habla en Mateo, estamos Mateo 18, nos está hablando en el verso 34 sobre los verdugos. Verso 34 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Le entregó a los verdugos por no haber perdonado al que le debía una pequeña deuda. Después que él había sido perdonado, vino el rey, se enojó y lo entregó a los verdugos. Con esto quiero aclarar que no se puede decir la ejecución. Esto ilustra disciplina severa y no la condenación final. O sea, que entregarlo a los verdugos era para ser corregido, para ser castigado, pero no era para ser condenado finalmente. La frase todo lo que debía, hasta que pagaste todo lo que debía, hermanos, la deuda original que tenía el siervo para con el rey, recuerde que era impagable. Y el hombre continuaba sin recursos para pagarla. Parece entonces improbable que el esclavo fuera cargado otra vez con la misma deuda por la que había sido perdonado. Lo que debía ahora a su señor sería la carga impuesta por su señor en castigo hasta que aprendiera a perdonar a otros. No espere que venga sobre usted un mal que tenga que ver con una corrección de parte de Dios hasta que tú aprendas a perdonar al que te ha ofendido. No esperes eso. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el verso 35 para concluir. El verso 35 dice: así también mi Padre celestial, ese es Jesús hablándonos, hará con vosotros, o sea, con nosotros, si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonáis. Jesús enseña entonces que el perdón de Dios, aunque se da gratis a los pecadores arrepentidos, no obstante permanece a la voluntad de la persona para perdonar a los demás. O sea, usted decide. Si usted perdona
de todo corazón, voluntariamente, la bendición de Dios vendrá sobre ti. Pero si decides no perdonar, espera corrección. Pero Dios no está esperando que tú tomes una decisión negativa. Dios está esperando que nosotros, usted, yo, siempre atendamos su consejo, porque Él no quiere. Él no quiere que nuestros corazones se enfermen. Él no quiere tenernos enfermos. Y mucho menos para esta etapa que estamos viviendo. Ya estamos en la recta final. Cristo viene. Y que no te halle con un corazón amargado, con falta de perdón, y por eso pierdas la bendición de Dios. En otras palabras, se puede perder el perdón de Dios al mantener un corazón amargado que se niega a perdonar. Se puede perder el perdón de Dios. Y sin el perdón de Dios, no podemos entrar al reino de los cielos. No puedes. Quiero concluir con este pensamiento de la carta de los Efesios. Efesios, capítulo 4. El verso 22 al 32. Con esto concluyo. 22 al 32. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, mire usted, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué bendición más hermosa tener a un Dios que nos ama tanto, que nos enseña en su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender lo que Él nos, las instrucciones que Él nos da, y que la pongamos por obra, porque Él quiere que estemos listos, preparados ya para cuando Él viene por su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias una vez más por tu palabra, y te pido perdón también por mis ofensas hacia ti. Te pido perdón por el pueblo si te ha ofendido. Te pido perdón por aquellos que no han podido perdonar a otros. Te pido que los ayudes, que les des fuerzas, mi Dios, que les des valor, que puedan entender lo maravilloso que es tu perdón hacia nosotros, hacia ellos, y que ellos puedan practicarlo así como Jesús nos enseñó. Si en este momento alguien en casa no ha aceptado a Jesús y tiene bien, mi Dios, en repetir esta oración conmigo, ayúdalo y bendícelo. Si usted está allí y quiere pedirle perdón a Dios, en este momento, ore conmigo y diga: Señor Jesús, perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre, limpia mi vida, acéptame tal como soy, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel.
También te pido, Dios, que me ayude a perdonar a todos mis ofensores, porque eso es lo que tú quieres enseñarme, para que yo sea totalmente libre y preparado para tu venida. Gracias, Padre. Oro por la iglesia, oro por mis hermanos, que todos reciban tu bendición, que esta palabra haya caído en buena tierra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, una vez más la bendición de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Y recuerde, perdone, porque esa es la regla, la instrucción que Dios nos ha dado. Perdona a tu ofensor. Amén, amén. Una vez más también quiero aprovechar este momento para recordarles que hoy finalizamos el ayuno. Así es que le pido en unos minutitos más para que entreguemos este ayuno al Señor. Fueron 21 días que sé que nuestro Dios ha hecho cosas preciosas. Ahí donde usted está, ore conmigo, por favor, y entreguemos este ayuno y que Dios cumpla su propósito por la cual nos los ha puesto en nuestras manos y nosotros hayamos podido realizarlo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy finalizamos los 21 días de ayuno que pusiste en nuestros corazones. Gracias por todo el pueblo que pudo participar, ya sean los 21 o menos, pero todos son importantes en este ayuno. Te pido bendición sobre ellos, sobre sus familias, sobre su casa. Y te pido que cadenas hayan sido rotas, cadenas espirituales, que la libertad se esté viendo en cada hogar. Mi Dios, que los yugos del enemigo hayan sido rotos para gloria tuya. Señor, gracias y que hayas podido cumplir tu propósito, Padre, a través de ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Hasta luego. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Yo necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Yo necesito más. Dame de beber de tu manantial.
Bendiciones para todos. Queremos compartirles los anuncios de esta semana, recordándoles que los domingos nuestros cultos son a las 10 de la mañana y los días martes y viernes a partir de las 8 de la noche. Los jóvenes tienen sus reuniones los días jueves y sábado a las 7:30 de la noche. Y la red de damas y la red de varones se reúnen los días jueves. Las damas a las 5 de la tarde y los varones a las 7:30. Los lunes tenemos nuestras clases de doctrina y los domingos tenemos reunión con los músicos a las 8 de la noche. Los miércoles son muy especiales porque a partir de las 8 de la noche tenemos nuestras películas familiares que están muy interesantes y son de mucha bendición. Los niños no se quedan atrás, tienen su momento especial los días martes y los días jueves a partir de las 4 de la tarde. Les animamos que continúen entregando sus diezmos por medio de banca en línea en los números que aparecen en pantalla. Agradecemos al Señor por su fidelidad para el avance de la obra. Gracias y que el Señor les bendiga. Hermanos, esto ha sido el culto del día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición para sus vidas y que esta palabra haya sido edificante para cada uno de ustedes. Ahora vamos a orar para terminar y cerrar este maravilloso culto del día de hoy. Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque eres bueno con cada uno de nosotros, Padre de la Gloria. Gracias porque nos permitiste estar un domingo más aquí, Señor, aprendiendo más de tu palabra, escuchando tu palabra, Dios. Gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros, porque nos das bendiciones, Señor. En esta hora yo te pido, Dios, que tú bendigas a cada uno de los hermanos de la congregación, Señor. Bendícelos, Señor, bendice sus vidas, sus familias, Señor, que seas tú el centro en la vida de cada uno de ellos, Padre de la Gloria. Señor, bendice sus entradas, su salida, protégelos, cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre Celestial. Gracias porque eres bueno y porque tu fidelidad nos ha alcanzado, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor me los siga bendiciendo y que tengan una excelente semana. Padre.